Estamos comenzando el capítulo 4. Se titula Las ilusiones del ego. Introducción. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él una milla, que le acompañes dos. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Ya. Quiero explicar estas líneas porque por lo general nosotros en nuestro especialismo lo malinterpretamos desde una visión dualista y decimos, ya no voy a dar todo por los demás porque eso retrasa mi viaje, voy a centrar solo en mí, el autoamor y ya no voy a hacer nada por los demás. Es como nuestro capricho de los demás no me quieren, yo tampoco los quiero. Pero Jesús nunca está hablando del comportamiento, no está hablando de la conducta, no está hablando de acompañarle 2 millas a pie, no está hablando de algo literal, son metáforas. Se refiere a unirnos en perdón con ellos y eso no nos puede retrasar a nosotros. Y yo creo que el practicar el perdón o la paz o la bondad con mi hermano puede retrasar mi viaje, estoy equivocado, no me puede retrasar el viaje. Si algo me está retrasando el viaje es que no estoy practicándolo bien, sino que estoy practicando algo dualista. Es decir, estoy practicando o bien confundiendo los niveles y haciendo algo en el nivel de la forma, esperando algo en el nivel del contenido, o bien estoy practicando mal en el nivel del contenido. Puede ser el falso perdón en el nivel de la mente o confundir el perdón con cosas de la forma, creyendo que tal actitud en el nivel de la conducta con mis hermanos es la respuesta. No es esa la bondad que se nos pide en el curso. Tampoco se nos prohíbe esas conductas amables y bondadosas en el nivel de la forma. Simplemente se nos dice, no es el camino de este curso. Hay otros cursos que te van a enseñar, otros caminos que te van a enseñar a cómo comportarte bondadosamente. El curso no te va a enseñar a comportarte bondadosamente, te va a enseñar a pensar bondadosamente. Y pensar bondadosamente no tiene que ver con las palabras o las plegarias que yo haga ahí en mi mente. Tiene que ver con renunciar al ego y quedarme con el Espíritu Santo. Y eso es contenido, no forma. He explicado en otras sesiones acerca de la diferencia entre la forma y el contenido. Cuando yo digo palabras con mi lengua es forma. Cuando yo digo palabras en mi cabeza es forma. Pero cuando yo estoy en paz en la mente que está más allá de la lengua y más allá del cerebro, que está en el tomador de decisiones, cuando ahí hay paz, eso es el verdadero contenido, eso es lo que busca este curso. Este curso no busca decir palabras bonitas o tener actitudes bonitas en la forma, ni tampoco pronunciar bellos versos en mi cabeza. Recordemos que ni siquiera es la cabeza la que piensa, es la mente. Pero no estamos nunca hablando de formas, ni verbales ni mentales, sino contenido, el contenido, la sensación de paz. Eso es lo que busca este curso. Entonces, cuando yo creo que el darlo todo en el nivel de la forma es la respuesta, estoy equivocado porque estoy confundiendo los niveles. Y creo que por obligación tengo que decir que sí a todo lo que se me pide y tengo que hacer todo lo que los demás esperen de mí. Y luego, como eso no nos da paz, en nuestro capricho hacemos pataleta y nos pasamos a la otra confusión de niveles donde decimos, yo no voy a hacer nada de lo que me pida el mundo, solo voy a velar por mí mismo, me voy a preocupar de mí mismo. Y hay muchos coaches y psicólogos o guías espirituales que recomiendan eso como algo muy sano, que recomiendan decirle no a todas las personas y solo preocuparse de los intereses propios, incluso de los intereses propios en el nivel de la forma. Eso nunca nos va a dar paz. El hacer todo lo que digan los demás no nos va a dar paz. El decirle no a todos nunca nos va a dar paz. Ni el hacer ni el dejar de hacer en la forma, porque el problema no está en la forma. Está solo en el contenido de la mente. O estoy en el ego o en el Espíritu Santo. Fin. No hay más alternativas. O condeno o perdono. O tengo miedo o tengo paz. Y yo soy el que elijo. ¿Elijo el miedo o elijo la paz? No hay más alternativas. Por eso es que este curso es tan ridículamente simple. Es para nosotros intolerablemente simple. No lo podemos tolerar, no lo podemos aguantar. Decimos, ¿cómo tan simple? Dos alternativas y elijo la correcta y fin. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dime qué más hago. Y Jesús nos dice, nada más, no hay que hacer nada más. Pero ya, debes estar bromeando, Jesús. ¿Cómo no voy a hacer nada más? Tengo que decir algo, algún decreto, alguna visualización.
algún tipo de respiración, algún tipo de actitud, de comida, algo. Y Jesús nos dice, no, hermano, de verdad, nada más, solo te quedas en el Espíritu Santo. Fin, una sola respuesta. Y no conlleva nada más que aceptarla. Y con aceptarla no nos referimos a decir sí, acepto. Nos referimos a tomar una decisión en la mente, una decisión honesta. Eso y solo eso es la paz y eso es lo que se nos pide que extendamos a nuestros hermanos, esa ayuda. Al conducir a nuestros hermanos por el buen camino no estamos hablando de forma, estamos hablando de mostrarles un ejemplo en nosotros, un ejemplo de una mente sanada. Y mostrar el ejemplo de una mente sanada no es tener una conducta bondadosa, tampoco una conducta despreciable. No es conducta, ni buena ni mala, ni promedio, nada, no es conducta. Por eso es por lo que los milagros sanan, porque trascienden el ámbito físico, nos dice Jesús en los principios del milagro. Si el milagro se dedicara a tener una conducta bonita con los demás, no podría sanar la mente. Si el milagro pusiese atención, significado o valor a las formas, no podría formar, no podría sanar nuestra mente, no nos podría conducir, no nos podría guiar por el buen camino. Si la respuesta, el instante santo, el perdón y el milagro fueran del nivel de la forma, sería imposible estar en paz, porque estaríamos buscando y buscando, buscando constantemente en el lugar donde no se encuentra el problema. Por eso es que este es un curso de causas y no de efectos, y a lo que se refiere es que es un curso del contenido y no de las formas. Ahora, en este contexto, donde lo vamos a seguir reforzando muy a menudo, donde es solo la mente y solo la mente, vamos a repetir estas primeras líneas. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él una milla, que lo acompañes dos. Ciertamente no sugiere que retrases su viaje, que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Entonces, cuando yo me dedico a un hermano, eso no me puede retrasar. Muchas veces uno dice, ah, dedicarme a los demás me está retrasando, dejo de dedicarme a los demás. Pero es que lo hemos confundido con la forma. No es en la forma, es en el contenido. Esto típico que le pasa a las mamás. Lo doy todo por mis hijos y ellos no valoran todo lo que hago. Y Jesús nos dice, pero no has hecho nada, estás hablando de formas y las formas no existen. ¿Les has dado tu perdón? Si estás en perfecta y gozosa paz constante es porque les has perdonado. Y eso es todo lo que necesitan tus hijos y todo lo que necesita el mundo. Esto es lo que nos está enseñando Jesús con su curso, un propósito radicalmente distinto a todos los demás que habíamos buscado. Nosotros buscamos comportamientos, conductas, formas, símbolos, palabras, lenguaje, cosas que se cambian, que adquieren distintas formas, valga la redundancia. Eso es lo que nosotros constantemente buscamos, una nueva actitud en el cuerpo, nuevas palabras, nuevas visualizaciones, decretos, plegarias, ritos, rituales, etcétera. Pero nada de eso nos dio paz. Todo eso es a lo que el curso llama magia. Y la magia jamás, por ningún motivo, va a sanar la mente. La magia no nos va a conducir ni un milímetro más cerca del cielo. No, no nos va a acercar ni un segundo al cielo. La magia no hace nada. La magia es la creencia de que algo en el nivel de las formas puede resolver el problema. Pero si el problema no está en el nivel de las formas, entonces nada en el nivel de las formas lo va a resolver. El problema tiene que resolverse ahí donde se encuentra, en el contenido de la mente. Es en la mente donde está el problema, es en la mente donde está la solución. Ahora, si yo creo que tengo que dejar de hacer cosas en el nivel de la forma, nuevamente le estoy poniendo atención a las formas y otorgándole valor. Cada vez que uno se pregunta, ¿y aquí en esta situación qué tengo que hacer? Jesús tiene una sola respuesta: perdonar. Y uno dice, no, no, sí, sí, ya perdoné, pero ¿qué tengo que hacer? Y Jesús nos dice, si hubieses perdonado, no tendrías esa pregunta. Simplemente te verías inspirado a saber qué hacerlo y no le darías más tema. No sería pregunta para ti. Entonces, cuando me inquieta, me preocupa, y muchas veces uno dice, no, si no me quita la paz, solo quiero que me digas qué tengo que hacer, pero no me quita la paz. Y Jesús nos dice, a ver, ¿y si nunca te lo digo? ¿Lo soportarías? ¿Mantendrías tu paz? Esa es la inversión que tenemos y uno lo niega o no tiene inversión. Dime qué hacer aquí, qué palabras decirle a mi hermano.
dónde ir, con quién estar. Dime cómo establecer tu iglesia en este mundo, Jesús. Dime cómo establecer tu ministerio aquí. Dime dónde ir a predicar la palabra. Y Jesús nos dice, me interesa que perdones. Luego, si se te ocurre ir por ahí o por allá, si quieres, hazlo. Pero me interesa que perdones. Y el perdón no está en tu cuerpo. El perdón no está en tus palabras. El perdón está en tu mente. No está en tu cabeza, no está en tu cerebro, no está en tus neuronas. Está en la mente tomadora de decisiones que eres tú. Y cuando tú elijas la alternativa correcta, todas tus preguntas van a perder sentido. De dónde ir, con quién estar, qué decirle, etcétera, nada de eso va a tener sentido. Por eso es que este es un curso acerca de las causas y no de los efectos. Y Jesús se mantiene derecho en eso, a pesar de que ocupa muchas formas y que a veces nos habla como en el primer escalón de la oración, donde al parecer necesitamos respuestas en el nivel de la forma. La mayor parte del contenido de la enseñanza de un curso de milagros es que no somos forma, somos contenido, que el problema no está en el cuerpo, que está en la mente, no está en el mundo, está en la mente. El problema está solo en el contenido de la mente. Así que cuando uno dice, ¿cuántas millas tengo que acompañar a mi hermano? Jesús nos dice, hermano, no estás entendiendo. Es en tu mente. Cuando uno se pregunta, pero yo ahora tengo que decirle a esa persona que deje de hablar porque me irrita todo lo que dice. Y Jesús nos dice, perdónale. Y uno le dice a Jesús, pero es que si le perdono me voy a tener que quedar yo callado y voy a permitir que haga lo que quiera. Y Jesús nos dice, hermano, no, no te he dicho eso. Te he dicho que le perdones en tu mente. No he dicho que te quedes callado. No he dicho que hables. No he dicho nada más que le perdones. Y cuando tú le perdones, sabrás qué hacer. A eso se le llama inspiración, pero la inspiración de por sí no tiene valor. Porque luego de perdonar, si me veo inspirado a decir algo a mi hermano, Jesús nos dice, es neutro. Tus palabras no significan nada. De pronto pueden ser un medio de comunicación y pueden ser útiles porque pueden ser el símbolo que tu hermano entienda, pero lo importante es tu paz mental. Como siempre dice Moss, primero tu paz. Eso es lo que importa, la paz mental, no la armonía de las formas. Las formas nunca van a tener armonía. La armonía es imposible en las formas. La armonía solo es posible en el cielo. Solo en el cielo, en el conocimiento, hay verdadera armonía. La armonía del sueño es en la mente correcta y no tiene nada que ver con el cuerpo. Así que cuando Jesús nos dice que le acompañemos a nuestro hermano o que le hagamos lo que nos pide, en realidad no se refiere a la forma, se refiere al contenido. Lo que nos pide es amor, que traducido a la práctica es el perdón. Es como si todo el mundo nos pidiera perdón. Quizás no literalmente, no conscientemente, pero eso es lo que necesitan de nosotros. Nuestra bondad en la mente, nuestro perdón. Así que ayudar o conducir a nuestros hermanos no puede retrasar nuestro camino. Eso nos dice que no retrasemos el camino de los demás ni el de nosotros, haciendo referencia a no elijas al ego, elige al Espíritu Santo. Esto es muy simple. Jesús a lo largo de todo el curso ocupa muchos contextos diferentes con conceptos, palabras diferentes, en al parecer ámbitos diferentes, pero en realidad todo es lo mismo. Le cambia las palabras. De hecho, en todas las lecciones habla de muchos términos y palabras y conceptos diferentes, pero finalmente siempre nos dice, hermano, tienes dos alternativas. Te he dicho que si quieres paz, no elijas al ego y elijas al Espíritu Santo, y eso es todo lo que tienes que hacer. Y si hablamos de caminar millas y de no retrasar a los demás ni a nosotros mismos, si hablamos de milagro, de instante santo, de perdón, de caridad, de misericordia, sea lo que sea, Jesús nos dice, hermano, estamos hablando de la mente, que nuevamente no es el cerebro, es la capacidad de elegir entre un maestro equivocado y un maestro correcto. Y si eliges al maestro correcto, tendrás paz. ¿Por qué un curso de milagros tiene tanto contenido teórico? No es porque el curso sea difícil, no es porque siquiera necesite Jesús tantas palabras para explicárnoslo. Es porque nosotros hicimos el problema tan complejo, lo escondimos bajo tantas capas de defensa, de disociación, un muro enorme que parece ser de granito sólido, nos dice Jesús en el texto. Unas nubes que nos nublan la visión, unas densas nubes oscuras para no ver lo simple del problema, pero
a través de todas estas nubes parece ser muy, muy complejo el problema y Jesús dedica mucho tiempo a explicar la parte teórica, 31 capítulos, 750 y tantas páginas, harto material, bastante. Para quien esté acostumbrado a leer libros, por lo general alguien se lee libros de 100, 200 páginas, máximo 500 quizás. Pero este curso en total, al menos la versión en castellano, tiene como 1500 páginas. Entonces, ¿por qué Jesús dedica tanto material a explicar que tienes solo dos opciones y si eliges la correcta estás en paz? De hecho, lo que siempre leemos de la intro del curso, que nos dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Y si tú eliges la alternativa correcta, vas a reconocer esto y tendrás paz. Fin. Nada más, no hay que hacer nada más. Pero ¿por qué dedica tanto tiempo, tantas páginas, tantas líneas a explicar lo mismo? Porque nosotros hemos hecho del problema algo magnánimo, algo inmenso, colosal, muy, muy entramado, con muchas ramas y raíces, casi, casi, casi infinito. Y decimos casi porque en el ego no hay nada que no tenga fin. Todo aquí tiene un fin. Así que lo infinito solo existe en el cielo, no aquí en el sueño. Pero decimos casi infinito porque es inmenso. Si alguien pudiese imaginar el tamaño de este cosmos, de este universo de tiempo y espacio, o cuánto mide la línea de tiempo, desde el comienzo del tiempo hasta que se vaya a acabar, cuántos quizás miles de millones de años, todo aquí parece ser muy, muy extenso, muy grande, como lo que leímos del capítulo anterior. Muchas cosas se han visto, pero en realidad nunca ocurrió nada, se vieron muchas cosas, hay muchas cosas. Pero Jesús nos dice, todo eso te lo inventaste para perderte y disociarte del único problema. Elegiste al ego y creíste que la separación era real y no lo era. Y la única solución es aceptar que la separación no es real. Esto es el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Jesús ocupa tanto material para explicarnos que tenemos solo dos alternativas y una no nos da paz y la otra sí. El entender esto es el milagro. El de verdad entenderlo, no solo entenderlo teóricamente, sino vivirlo, experimentarlo, reconocer, he elegido al maestro equivocado, estoy equivocado, reconocer que estoy equivocado y no tiene que ver con las palabras que yo diga, no con decir estoy equivocado, voy a resolver el problema. Es una asunción interior, es un reconocimiento, es una aceptación de que elegí al maestro equivocado y no me dio paz. Si bien yo creí que me iba a dar algo, pero no me dio nada. Y entonces me cambio de bando, me cambio al maestro correcto y tengo paz. Eso es lo que llamamos un instante santo, la concreción del perdón, estar en la mente correcta. Eso es lo que busca este curso y dedica tanto material a explicárnoslo y vamos a tener estudio aquí para rato. Recién estamos comenzando el capítulo 4, llevamos 40 y tantas sesiones de estudio y recién vamos en el capítulo, comenzando el capítulo 4 de 31, sin contar el manual y los anexos. Vamos a tener harto estudio para ir reforzando el hecho de que el problema es en la mente y solo en la mente, y es en la mente y solo en la mente donde está la única respuesta. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo nuevamente? ¿Y por qué yo estoy dedicando tanto tiempo a reforzar esto? Porque nosotros estamos tan embobados con un mundo que ni siquiera existe, que hemos hecho del problema algo casi, casi infinitamente complejo cuando es tremendamente simple. Elegí al ego. Nada más. Lección 5: nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy nervioso, preocupado, me siento culpable. Nunca estoy ansioso por la razón que creo. Es porque estoy eligiendo al ego. Y elegí al ego porque quería ser especial. Y cuando renuncie a mi especialismo y recuerde mi total dependencia de mi Padre, recuerde que Dios es mi Padre y no yo su Padre, entonces volveré a la paz. Pero no quiero esa paz. Jesús nos pide que seamos honestos. Por eso que en Webnick siempre reforzaba esto, decía, prefiero que me digas que no quieres la paz de Dios y que estás embobado con tu ego a que me digas, no, si yo de verdad quería, pero no me resultó. Que Webnick decía, es mucho más valioso que seas honesto porque tu experiencia te dirá tu deseo. Si tu experiencia no es la paz de Dios, es porque no quieres la paz de Dios. Y no pasa nada. Jesús nos diría, hermano, no pasa nada. Voy a respetar lo que has decidido hacer, pero no lo creeré a menos que sea la verdad. No lo voy a apoyar ni validar a menos que sea la verdad. Lo respeto, no te lo ataco, pero yo no me lo creo. Y yo sé lo que es verdad, nos diría Jesús, y aquí te tengo la verdad
para cuando la quieras, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dijo. Jesús representa esa verdad. Basta con tomarle la mano a Jesús, y esto es una bella metáfora, solo una metáfora. Basta con unirnos a Jesús, a la mente correcta, al Espíritu Santo, aceptar la expiación para nosotros mismos, pasarnos del ego al Espíritu Santo. Con eso basta. De hecho, todo este libro de 1500 páginas se podría resumir en una sola página, en un solo párrafo, en una sola línea, en una sola frase, que es practica el perdón con todos o elige al Espíritu Santo. Esto se puede decir de muchas maneras. Busca ver la faz de Cristo en todos tus hermanos. Se puede formular de muchas maneras esta frase, pero es una sola cosa, un solo mensaje. Ahora, como nosotros hicimos tan complejo el problema, Jesús ocupa muchos ámbitos, distintos contextos, distintas palabras y conceptos para ayudarnos a mirar el problema tal como es sin que se nos escape ninguna parte, aunque todas son lo mismo, y ahí llevar a la práctica, comenzar a deshacer el sistema de pensamiento del ego para que quede solo la paz de Dios. Continúo. Y voy a empezar de la primera línea. Dice, la Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él una milla, que lo acompañes, en- que le retrases en tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir, solo puede conducir a un progreso mutuo. Es decir, la práctica del perdón nos favorece a ambos. Me favorece a mí primero porque yo estoy corrigiendo mi mente, me permito ser corregido. Y favorece a mi hermano porque le estoy mostrando un ejemplo de por dónde es la respuesta, que es en el perdón. Independiente de si mi hermano acepta o no de inmediato esa respuesta, y se nos dice que en algún momento la va a aceptar. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo opuesto a la fatiga si se entiende correctamente. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Desanimado, recordemos que viene de la palabra ánimo o ánima. La ánima es el alma, que en este caso eh, lo relaciona con el espíritu. Es como que estoy fuera del espíritu, desanimado, fuera del alma, podríamos decir. Inspirado es que estoy en conexión con la verdad, con el espíritu, con el Cristo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración. ¿Por qué? Porque me uno en espíritu con mi hermano, que recuerdo que somos espíritu en realidad. Palabra que es lo opuesto a la fatiga, que se entiende, que si se entiende correctamente. A la fatiga, si se entiende correctamente. Estar fatigado es estar desanimado, más estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, es decir, estar en el ego es perder la paz de la mente correcta, que en este caso es el Espíritu Santo. Más estar centrado en sí mismo, y aquí lo escribe en mayúsculas, sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Estar centrado en mí mismo no tiene que ver con el especialismo, la separación o la individualidad. Estar centrado en mí mismo es ver la faz de Cristo en mi hermano, porque solo así la veré en mí. Centrarme en mí mismo es practicar el perdón con mi hermano porque así recuerdo mi propia identidad. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Alguien que se ha quedado solo con la mente correcta, con el Espíritu Santo, a ellos se refiere con los inspirados. O también, como nos dijo en un capítulo anterior, los inocentes, aquellos que reconocen que todos son inocentes y ven esa inocencia en sí mismos que nos dice son los iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Morar en las tinieblas no tiene que ver con el mundo. Ellos van a seguir experimentando el mundo, los iluminados, hasta que Dios dé el último paso y los despierte, pero mientras perciban, van a percibir el mundo tal cual como todos lo perciben en cuanto a hechos concretos, pero su interpretación será distinta. Ya no se lo toman como real, viven un sueño lúcido o un sueño feliz, un sueño perdonado. Este es el mundo real también, es el mundo perdonado, donde quizás todos se estén matando los unos a los otros y ellos no se lo toman en serio, lo pasan por alto. Sin embargo, pueden oír la petición de ayuda o de amor en el interior de cada uno de sus hermanos y contestarla con su amor.
Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Yo he recalcado varias veces que espíritu y Espíritu Santo no son lo mismo, son distintos conceptos que corresponden a distintos niveles o a distintos órdenes de realidad. El espíritu corresponde al conocimiento y el Espíritu Santo corresponde a la mente correcta, que es el reflejo del conocimiento. Ahora bien, también he dicho que en estos primeros capítulos no hay mucha consistencia con los términos. De hecho, Ken Wapnick explicaba de que en estos primeros capítulos Helen por lo general evitaba la palabra Espíritu Santo y le llamaba solo Espíritu, porque él tenía un cierto rechazo con el término Espíritu Santo, pero aquí se refiere en realidad al Espíritu Santo y no al Espíritu, porque mientras estemos soñando en el mundo de la percepción, tenemos dos alternativas y el Espíritu no es una de esas dos alternativas. El Espíritu Santo sí. Aquí dice Espíritu, pero en realidad a lo que nos referimos es a la mente correcta. El Espíritu está más allá de la corrección. Puedes hablar desde el Espíritu o desde el Espíritu Santo que refleja el Espíritu, el ser, o desde el ego según elijas. Si hablas desde el espíritu es que has decidido acatar las palabras aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Si estamos en la mente correcta, hemos decidido acatar las palabras de nuestro Padre que nos dice que Él es Dios, no nosotros. Nosotros somos el Hijo de Dios. Y si bien el Hijo tiene el mismo amor del Padre y no hay ninguna diferencia con respecto a eso, la única diferencia es que el Padre nos creó a nosotros y no nosotros a nuestro Padre. Por eso es que alguien que está en la mente correcta reconoce su dependencia de Dios, reconoce que Él es el Padre, Dios es el Padre y no uno mismo. Si hablas desde el Espíritu es que has decidido acatar las palabras, aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Otra cosa que quiero aclarar también. Aquí dice si hablas. Recordemos que el hablar no es el asunto. Estamos hablando de, en realidad, de estar en la mente correcta, independiente si hablo o no hablo, si digo o no digo, las palabras siempre son neutras. Pero aquí se refiere a si estoy en mi mente correcta. Eso quiere decir cuando dice si hablas desde el espíritu. No le interesa a Jesús que yo hable o deje de hablar, no le interesa mis palabras, le interesa simplemente el contenido de mi mente. Estas son palabras inspiradas. Esta frase que, entrecomillada, que dice, aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Ahora debemos recordar que el concepto, el centro de estas palabras, el contenido, no las palabras en sí. Las palabras no son la verdad, no son sagradas, no son nada. Las palabras, como se nos dice en el manual, son símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Explico bien esto porque cualquiera diría, voy a pronunciar esas palabras y por el hecho de pronunciarlas mágicamente voy a estar en el Espíritu Santo. No funciona así, lamentablemente, o favorablemente, no funciona así. Hay que hacer un trabajo de examinar la mente y deshacer el ego y decidirse en favor de la paz. No pasa con las palabras. No porque yo diga, no porque yo repita esa línea quiere decir que ya estoy en el Espíritu Santo y estoy sanando mi mente. Decir palabras no sana la mente. Hay muchos maestros que se dedican a enseñar palabras, versos, y dice, repite tal y tal frase a tal y tal hora como los médicos, tómate tal y tal medicamento a tal y tal hora. Y creen que eso va a sanar, pero en realidad eso no sana. Lo que sana es mi decisión de haber hecho a un lado mi ataque y quedarme en el perdón del Espíritu Santo, en la paz de Jesús o en la paz de Dios. Eso y solo eso es lo que va a sanar. La sanación no es forma, sino contenido. Puede ser que las frases de pronto nos sirvan como un recordatorio y puede ser útil, pero las palabras no son la respuesta. La respuesta no está en las palabras, está en una toma de decisiones desde el tomador de decisiones. Es ahí donde sucede todo el problema y es ahí donde está la única solución. Buenas noches, ¿Ah? Itzaro. Hola, hermanita. Hola, sí a todos. ¿Sabes? Me suena una pregunta, justo lo que estás hablando de las palabras. Yo quiero decirte en cuanto a los pensamientos, cómo se explica en cuanto a la forma y el contenido. Eso es lo que me da vueltas ahorita en la mente. En cuanto a los pensamientos, ¿cómo se explicaría en cuanto a la forma y el contenido?
A ver, gracias, eso. Nomás. Perfecto, gracias también. Bien, vamos a reforzar este tema. Eh, los pensamientos podríamos decir que tienen contenido y tienen forma. Yo, por ejemplo, todo lo que estoy hablando ahora es forma, son solo palabras, son palabras neutras. Va a depender si yo en mi mente he elegido al ego o al Espíritu Santo la relevancia de esto que estoy diciendo. Entonces, cuando yo estoy pronunciando palabras como las que estoy diciendo ahora, esos son símbolos y son formas. Ahora, si yo estas mismas palabras las pronuncio en el interior de mi mente, por ejemplo, ahora me voy a quedar en silencio y solo lo voy a decir en mi mente. Eso nadie lo escuchó, solo yo lo escuché. Entonces, eso que solo yo lo escuché sigue siendo forma, no es el contenido de los pensamientos. El contenido de los pensamientos es sensación. Podríamos decir que es sentimiento o emoción, como queramos llamarlo, sensación de o falta de paz, que es lo mismo que el miedo, o de la paz. Entonces, en el contenido solo hay dos alternativas. En las formas hay muchas, hay miles o millones de palabras o de sonidos distintos que uno puede formular o conjugar, ya sea con la boca o con pensamientos verbales. Pero cuando hablamos del contenido de los pensamientos, y de hecho, muy por lo general cuando hablamos de pensamientos, en un curso de milagros solo hablamos del contenido, no de la forma que pueda adquirir. Cuando hablamos de pensamiento, hablamos de sensación. Es lo mismo pensamiento y sentimiento para un curso de milagros. O es la paz del Espíritu Santo o es la falta de paz del ego. Por eso es que solo hay dos pensamientos. Hay solo dos emociones, hay solo dos sentimientos, hay solo dos sensaciones, hay solo dos tipos de experiencia. Una es el ego, la otra es el Espíritu Santo. Un contenido es el ego y el otro es el Espíritu Santo. Muchas veces se confunden y piensan que el ego es forma. El ego no es forma, el ego es contenido. Contenido errado y el Espíritu Santo contenido correcto. ¿Por qué? Porque todo el problema está en el contenido. Si el ego fuese forma, habrían formas erradas y formas correctas. Pero Jesús nos dice, en las formas todo es neutro. El ego no es neutro. En este contexto no es neutro, es errado. El Espíritu Santo tampoco es neutro, es correcto. El tomador de decisiones no puede pensar de forma neutra, porque o está en el ego o está en el Espíritu Santo. Ahora, en otro contexto, en otro nivel, podríamos decir que el ego sí es neutro en el sentido de que es falso. Visto desde el cielo, el ego es algo totalmente neutro y falso. Pero visto desde el tomador de decisiones, el ego no es neutro, el ego es la falta de paz y el Espíritu Santo tampoco es neutro, es falta de paz. E incluso visto desde el cielo, el Espíritu Santo, la mente correcta, también es algo neutro por ser algo ilusorio. La mente errada y la mente correcta son ilusiones. Esto es una aseveración del ámbito del nivel uno donde compara conocimiento y percepción. En el conocimiento está la única verdad y en la percepción está error y corrección, pero ambos son una ilusión. Solo que la corrección es la única ilusión que nos va a llevar finalmente a despertar en la realidad. Así que cuando hablamos de contenido de los pensamientos, estamos hablando de la sensación. El contenido puede ser o paz, el Espíritu Santo, o miedo, el ego. Son solo dos opciones. Las formas que adquieren estos pensamientos no son relevantes para este curso. Gracias, César, me aclaraste. La verdad es que me has aclarado Me bastante. alegro, pues no hay de qué, Rosita Yo María. vengo de confusiones, pero a mí me han servido bastante. Antiguas formas, ¿no? De expresión espiritual, pero sí, Mm, sí, muchas gracias. Gracias, César. Gracias igualmente. Sí. Y esto no quiere decir que no podamos ocupar las formas. Por supuesto, Jesús nos dice que las formas son útiles. Este curso es todo forma, son forma tras forma escritas en líneas. Todas estas líneas, todos estos versos son formas y son tremendamente útiles para nosotros, los estamos ocupando y son útiles, solo que no son la salvación misma. Pueden apuntar hacia allá, pero no son la meta. La meta no es leer este curso. Y es por eso que muchas personas se frustran porque dicen no le dedico lo suficiente al estudio de este curso y no tomo el libro y no lo leo y a veces se me pasa la lección del día y no la hago, etcétera, y se sienten muy aproblemados y muy culpables. Y Jesús nos dice, tranqui, la respuesta no está ahí. Eso puede ser una flechita como recordatorio hacia la respuesta, pero la respuesta soy yo y ya estoy en ti. Eso es lo que nos dice Jesús. La respuesta es el Espíritu Santo, la respuesta es la mente correcta que ya está en nosotros, en nuestra disposición inmediata.
No porque yo me sienta a leer el texto o a pronunciar la lección del día quiere decir que estoy haciendo algo relevante. No estoy haciendo nada. Pero si yo en el contenido de mi mente me paso del ego y al Espíritu Santo, y el leer el texto o leer la lección puede ser un recordatorio de aquello y puede ser útil para eso, lo importante es el contenido, no las formas. Lo importante no es leer el texto, lo importante no es leer las lecciones del día, lo importante no es un libro, un libro lleno de papel y tinta, no es lo importante. Independiente si lo estudio como libro físico, PDF, digital o audio, da lo mismo. Las formas y los sonidos, las imágenes y los sonidos no son la meta de este curso. El corazón de este curso no es el libro en sí, no son las palabras, no son los capítulos, no son las lecciones, es la paz. Y todo este curso es una flechita que apunta. La flecha está hecha de papel, de cartón, de madera, sea lo que sea. Es una flecha inerte, no hace nada. No tiene poder ni peso, solo que apunta hacia una dirección. Y si uno sigue esa dirección, va a encontrar la meta, que es la paz de Dios. Pero la flecha no es la paz de Dios. Este libro no es la paz de Dios. Ken Wapnick siempre decía eso. Este libro que ven aquí no es sagrado, no es verdadero, no es importante. Es una flechita que apunta hacia algún lugar. Y si tú decides seguir eso, cuando llegues a ese lugar, que en realidad es la mente correcta, que está en tu interior, no está afuera, cuando llegues a ese lugar, que es tu mente correcta, estarás en paz. Y pudiste haber llegado todo el tiempo sin necesidad de este libro. Solo que este libro podríamos decir que es una guía práctica a cómo deshacer los obstáculos para poder llegar a esa mente correcta. Continúo. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. Es decir, estoy negando mi espíritu. El conocimiento o el espíritu son lo mismo. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. O sea, aquí está haciendo referencia a todos los caminos que nos ofrece el ego. Y no es que el ego sea el diablo que nos seduzca y nos convenza. El ego no hace nada, soy yo mismo con mi deseo de ser especial que busco caminos que no me llevan a ninguna parte. Quiero reforzar el hecho de que no se nos está pidiendo que dejemos de ocupar palabras ni que dejemos de estudiar este libro. Se nos dice que este libro es una flechita, ocúpala porque es útil, pero no le otorgues divinidad ni la espiritualices. Esto es lo que nos pide Jesús, no espiritualices mi libro, no espiritualices un montón de papel con tinta, no espiritualices las formas no son importantes. Ocúpalas por ahora porque son útiles, pero no valiosas. No tienen valor, son solo símbolos. Pueden servir de recordatorio y Jesús nos dice, utilízalos, todo lo que tú quieras. Por supuesto, sírvete de ellos, pero no creas que ellos son la meta. La flechita que apunta hacia la meta no es la meta. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. Y aquí escribe cimientos con C mayúscula, haciendo referencia a la realidad. La realidad es la base del sistema de pensamiento correctivo que es el Espíritu Santo. Y aquí nos dice, puede que el ego los desee, los otros caminos, los caminos dualistas, o la magia, podríamos decir, pero no el espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo, la mente correcta. Ahora, nos habla del ego como si tuviese sus propios deseos y su propia capacidad de elegir, pero siempre es el tomador de decisiones que somos nosotros mismos como mente los que podemos elegir entre el ego y el Espíritu Santo, o entre los deseos e ídolos del ego y la paz del Espíritu Santo. No es el ego el que me convence, el que me seduce, el que se me mete en la mente, no es el ego no hace nada. El ego, tal como este curso representa muy bien al Espíritu Santo, y esto lo he dicho muchas veces. Este curso representa muy bien al Espíritu Santo o a Jesús porque es un curso, un libro inerte, no hace nada. No se abre en una página y se me lanza a la cara para que yo lo vea, no se me mete por los ojos, no me obliga. Está ahí tranquilito. Y si quiero lo dejo ahí acumulando polvo varios años.
hasta no se va a acercar, no tiene patas con las que llegar hasta mí, no hace nada, es como el faro de luz. El faro de luz no lanza una cuerda para tironear a los barcos, solo les muestra, les dice, por aquí es, nada más. Esto es lo mismo que hace este libro, esto es un libro inerte. Este libro no hace nada, no hace nada, se queda ahí quietito. Soy yo el que decide si tomarlo y estudiarlo. Y aún así el tomarlo y estudiarlo no es la respuesta. Esto puede ser la flechita. Yo decido mirar la flecha que apunta hacia el lugar, pero puedo decidir mirar o estudiar la flecha y sin seguirla, como muchas veces lo hacemos. Decidimos estudiar este curso con nuestro ego, con nuestra interpretación dualista, hasta que Jesús de alguna u otra manera logra atraernos con su ternura y su bondad y logramos tomarle la mano y conducirnos por el camino por donde realmente apuntaba la flechita. Continúo. Voy a repetir esta última línea del párrafo 2. Puede que el ego los desee, los otros caminos, pero el espíritu no puede comprender, no puede emprenderlos, porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. Es decir, a la mente correcta o al Espíritu Santo le trae sin cuidado todos los ídolos que hemos hecho, todas nuestras inversiones mentales en las cosas del mundo. No le interesa y no los ve como valiosos ni los ve como algo peligroso. No se siente, el Espíritu Santo, la mente correcta, no se siente atraída por las ilusiones, ni tampoco se siente temerosa de las ilusiones. Dice, son nada, es un puñado de polvo que se lo lleva el viento, nada. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil entre comillas. El viaje a la cruz es realmente simplemente una metáfora que hace referencia a nuestro intento de ser la víctima o de ser condenados o de ser crucificados. ¿Qué comentario? Adriana dice, Itzer, a veces me pasa en las redes que me dejan comentarios desagradables acerca del curso y la verdad me cuesta y me siento mal. Trato de contestar lo más políticamente correcto, pero la verdad me duele que traten mal el curso. Entiendo, hermanita. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, lo que nos enseñaba muy bien Ken Wapnick que decía que Jesús no necesita que defendamos su curso, necesita que lo defendamos en nuestra mente, no con nuestras palabras. Y defenderlo con nuestra mente o proteger la verdad con nuestra mente es nosotros aceptarla para nosotros mismos. Es aquí donde nuevamente nos sirve la lección 5. Nunca estoy triste por la razón que creo. En realidad nunca estoy disgustado. En este caso nunca estoy triste o nunca me siento culpable o avergonzado o nunca tengo rabia por la razón que creo. Nunca estoy frustrado o ansioso o temeroso por la razón que creo. No es por los comentarios que me dejan, es porque he elegido el maestro equivocado para mirar a mis hermanos. Mis hermanos, si no están en paz, de seguro han elegido al maestro equivocado, pero eso es solo una petición de ayuda. Y cuando oímos la petición de ayuda y la reconocemos en nosotros también, porque tampoco tenemos paz, he ahí tu Salvador, nos dice Jesús. Em, Cuando buscamos cómo responder a estos comentarios aparentemente desagradables, probablemente estamos siendo guiados por nuestras buenas intenciones y no por la buena voluntad que nos pide Jesús. La buena voluntad es reconocer que yo no sé qué es lo que más me conviene a mí o a mis hermanos. Y esta famosa lección que dice no sé lo que más me conviene, muchas veces se malinterpreta, porque uno piensa que está hablando de las formas, pero Jesús jamás va a hablar de las formas, no le interesan las formas. Si llega a hablar de las formas, las ocupa de forma metafórica o si bien deja claro que no tienen valor. Entonces, ¿cómo Jesús podría otorgarle valor a las formas? Cuando decimos yo no sé lo que más me conviene, no es que yo no sé las palabras que le convienen a mis hermanos o a mí. Ninguna palabra le conviene a mis hermanos. Ninguna. Lo que le conviene es mi perdón. Por eso nos dice que reconozca lo que más me conviene, porque yo pensé que lo que me conviene esta palabra o esta otra o quedar ninguna. O muchas frases que yo me invento, muchas alternativas. Pongámosle que hay 100 alternativas de respuestas con las que escribir y algunas muy decentes y otras no tanto. Y algunas muy cariñosas y amables y otras muy pesadas.
Y Jesús nos dice, tú no sabes cuál alternativa es la que más te conviene, porque de las 100 que tú elegiste, ninguna de esas te conviene. Cuando tú elijas el perdón, luego quizás te veas inspirado a elegir una de esas 100, pero la que tú elijas sigue siendo neutra. Lo importante es el contenido. Así que lo importante no es qué palabras digo a los demás, lo importante es con qué maestro les quiero mirar. Si me quedo con Jesús, con eso basta. Y quizás Jesús me inspire a escribir tal y tal palabra o no escribir nada. Quién sabe, según lo que necesitan mis hermanos, según el idioma en que entiendan mis hermanos. Y con idioma no nos referimos a español ni inglés, sino simplemente a los símbolos que ellos puedan aprovechar de utilidad para indicarles el camino correcto. Así que el asunto nunca está en la forma. Si digo, si no digo, si escribo, si no escribo, si hablo, si me callo. El asunto es si condeno o perdono. No hay otra alternativa. Y te agradezco por poner ese ejemplo, porque a todos nos pasa, y en especial a los que somos estudiantes del curso y compartimos cosas del curso. Siempre van a haber personas que se opongan o que lo vean como algo peligroso y lo ataquen. Así que es una buena oportunidad, es el salón de clase donde estamos aprendiendo a practicar lo que nosotros mismos estamos enseñando. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por concluido. Se refiere también el viaje a la cruz como el camino hacia la separación, hacia la crucifixión. Creemos que traicionamos o asesinamos al Padre y crucificamos a su Hijo. Lo hicimos a alguien culpable, a alguien pecaminoso. Creemos que eso hicimos. Eso se refiere con el camino a la cruz, que ocupa, por supuesto, el símbolo de la crucifixión de Jesús, pero no tiene que ver con Jesús esto. Tiene que ver con el único Hijo dormido que creyó que se hizo a sí mismo pecador y culpable y que tenía que pagar por sus pecados. Entonces Jesús nos dice, este viaje a tu ilusión de separación es el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por concluido. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Es decir, Jesús nos dice, no sigas apoyando el sistema de pensamiento de dualidad y de separación, más bien deshazte de él a través de la práctica del milagro y el perdón y ven conmigo a celebrar la resurrección del Hijo de Dios. Continúo. Mientras no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Entonces solo seguiremos experimentando la misma ilusión del tiempo. Cuando yo hago real el pecado, la separación, el pecado y la culpa, lo que estoy es alimentando mi creencia en un pasado, y si creo que hay un pasado, creeré que hay un presente y un futuro. Si creo que pequé en el pasado, creo que soy culpable en el presente y tengo miedo a un castigo futuro. Y esto es lo que hace continuar mi experiencia en el mundo de la multiplicidad, en el mundo, en la ilusión maya, en el mundo de los sueños, que es todo este universo de tiempo y espacio. Lo que hace que yo siga experimentando que esta sensación y que me lo siga creyendo es a seguir alimentando un sistema de pensamiento de separación a través el ataque, el castigo hacia mis hermanos. Bueno, todo el tiempo está castigando, solo con pensamientos y juicios. No estamos hablando de mi actitud, mi comportamiento. Estamos casi todo el tiempo condenando a nuestros hermanos, intentando castigarles a ellos para nosotros salvarnos. Y Jesús nos dice, cuando dejes de castigar a tus hermanos, de acusarles, de condenarles, y no estamos hablando de nuestras palabras, estamos hablando de un pensamiento, de un juicio de ataque, un juicio de rechazo, un juicio que dice, tú eres tú, yo soy yo, somos seres distintos, y tú eres culpable, y yo quizás también lo sea, pero no tanto como tú. Este es el pensamiento del ego. Y esto esconde el secreto en nuestro interior que dice, en realidad yo soy mucho más pecaminoso que mi hermano, pero no quiero reconocerlo, incluso quiero olvidarme de ello y solo verlo en mi hermano. Cuando deshagamos este juego absurdo y fútil, entonces vamos a deshacer la idea de pasado, presente y futuro y deshacer toda nuestra experiencia aquí en el sueño. Por eso es que se nos dice que no tenemos que cambiar el mundo, no tenemos que cambiar el sueño, sino cambiar de parecer acerca del sueño, cambiar la base del sueño, intercambiar el sistema de pensamiento del ego por el del Espíritu Santo.
Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Mientras no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, y cuando habla de vida, habla de la experiencia aquí, que en realidad no es vida, pero nosotros le llamamos vida, así que por eso Jesús aquí le llama también vida. Mientras no lo hagas, mientras no te cambies del ego al Espíritu Santo y no practiques el perdón, estarás desperdiciando tu vida o desperdiciando el tiempo, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, y todo lo que siga experimentando será todo el mundo de la dualidad segundo a segundo, y me lo seguiré tomando en serio mientras elija al ego. Una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Entonces seguiremos experimentando el que nacemos, crecemos, nos deterioramos, envejecemos, enfermamos y morimos. Y vamos a seguir experimentando eso una y otra vez y tomándonoslos en serio, porque el problema no es eso, el problema no es nacer, el problema no es crecer, el problema no es envejecer, el problema no es morir como cuerpo, el problema no está en el cuerpo, el problema está en la mente, que nos tomamos en serio todo eso y al tomarlo en serio sentimos miedo. Adelita, ¿querías hablar? ¿O se te prendió el micro? Sí, disculpa. Bien. Ya, continúo. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. Es decir, en realidad no está haciendo alusión a la muerte del cuerpo y todo eso. Esa es la experiencia inevitable en el mundo. Pero está hablando del sistema de pensamiento que da lugar a todo eso. Mi sistema de pensamiento de separación, pecado, culpa y miedo seguirá repitiéndose en mi mente y seguiré proyectándolo en el mundo, tomándome en serio las formas. Cuando hablamos de proyectarlo en el mundo, no quiere decir que yo maneje las formas del mundo. Quiere decir que decido ver culpa en las formas del mundo. Entonces seguiré repitiendo una y otra vez este ataque y victimismo, la sensación de culpa, etcétera, toda la historia del mundo, vista con el ego, hasta que decida abandonar al ego. En otras palabras, Jesús nos dice: no puedes hallar paz mientras te quedes con el ego, mientras no deshagas los cimientos del mundo, que es el sistema de pensamiento del ego, de pecado, culpa y miedo, y que más profundamente es la idea de separación. Mientras no deshagas esa idea de separación a través del milagro y el perdón se deshace, mientras no lo deshagas, seguirás experimentando miedo y conflicto. Y el miedo y conflicto no está afuera en el mundo, está en nuestra mente. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz, haciendo referencia al sistema de pensamiento del ego y a este mundo que se cae a pedazos, que es el reflejo en realidad del problema. El problema nunca está en el mundo. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz, es decir, puedes superar tu idea de condenación o de pecado. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Es decir, Jesús nos dice: mientras no superes la idea de separación, eh, que crucifícate a tu antojo, es decir, condénate todo lo que tú quieras, nos dice Jesús. Aún así no han tenido efectos reales tus autoataques, tu autoodio, que es la culpa. Hasta que no lo superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que intenté ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender, y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Entonces Jesús nos dice: lo que yo te ofrezco es pura salvación, no es primero crucifixión y salvación, es solo la expiación es solo salvación, es solo beneficio, podríamos decir, solo paz, solo bondad, solo amor. Y Jesús nos dice: no te ofrecí un camino donde tengas que primero sufrir para salvarte o ser un mártir para recibir una recompensa. No te estoy pidiendo eso. Más adelante Jesús nos dice: no, no ando en busca de mártires, sino de maestros, haciendo referencia a no busco que sufras y te condenes. De partida, el sufrimiento no está en el cuerpo ni en el mundo, está en tu mente. Sufrir es elegir al ego. No te estoy pidiendo que primero elijas al ego para que luego me elijas a mí, nos dice Jesús. Ya estás en el ego, tienes que desprenderte de él. Porque muchas veces uno dice: tenemos que pasar por el dolor para llegar a la paz. Eso en realidad es una mentira.
ya estamos en dolor, tenemos que deshacernos del dolor, porque muchas veces la gente busca experimentar dolor, primero confundiendo los niveles y creyendo que el dolor está afuera, y busca situaciones externas de sufrimiento para poder hallar la paz. Y todo aquí es neutro. Soy yo el que le ha otorgado la connotación de algo doloroso, pero no es doloroso, el mundo no es doloroso. Tampoco me va a dar paz, no me da ni me quita, es nada. Nuevamente un puñado de arena, un puñado de polvo, no hace nada. Nada. Soy yo el que tiene solo dos alternativas para mirar algo que es totalmente neutro. Las dos alternativas son el ego y el Espíritu Santo. Elegir al ego es dolor, elegir al Espíritu Santo es paz. No tengo que primero elegir al ego para llegar a la paz. Por supuesto, ya estamos en el ego y tenemos que reconocer que estamos en el ego. Entonces, no es que tenga que sentir dolor para llegar a la paz, es que tengo que reconocer el dolor que ya he elegido y reconocer que fue mi elección voluntaria y que no está justificada esa elección y que en última instancia es una alternativa ilusoria, el dolor ni siquiera existe. Estas tres cosas debemos entender muy bien. Eh, Ser conscientes del dolor sin negarlo, el dolor que conlleva elegir al ego, reconocer mi responsabilidad sobre ese dolor que no está afuera, solo está en el contenido de la mente y luego reconocer que el dolor en sí también es una ilusión, no existe. Finalmente, cuando miremos la verdad, perdón, lo falso tal como es falso, reconoceremos la verdad tal como es verdadera. Una vez que se mira la elección en favor del ego correctamente, y esto es no ocultarla, no proyectar la responsabilidad, no disociarme, no sentirme culpable, no otorgarle realidad. Simplemente mirar y reconocer, estuve equivocado, y ahora me estoy disponiendo a ser corregido. Con eso basta. Si yo me mantengo en el error, Jesús nos dice, no te engañes creyendo que eso te va a llevar a la salvación o a la resurrección. El elegir al ego es lo que te aleja de la resurrección. Como se nos dice, creo que la verdadera alternativa, sección cuarta del capítulo 31, no puedes llegar a la felicidad siguiendo un camino que te aleja de ella. No puedes llegar al Espíritu Santo eligiendo al ego. Son dos sistemas de pensamiento irreconciliables, mutuamente excluyentes. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esta introducción del capítulo 4, me la puede decir. Aquí en estas últimas líneas Jesús nos explica más o menos lo mismo que nos decía en el primer capítulo, donde decía se tienen que entender muy bien estas primeras secciones que son la base, la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira, para que luego entiendas lo que viene, porque si no te va a infundir mucho miedo y en vez de tener una experiencia beatífica va a ser temible. Aquí nos dice, este no es el evangelio que intenté ofrecerte. Se refiere a lo de la crucifixión y lo del martirio, lo de sentir dolor para poder llegar a la paz. Jesús nos dice, no es eso lo que intenté enseñarte. Tenemos otro viaje que emprender. Y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Entonces Jesús nos dice, estúdiate esto cuidadosamente. Con cuidadosamente no se refiere a que sea algo serio y algo peligroso, que si no lo hago bien se me va a castigar, para nada. Simplemente Jesús nos dice, intenta comprender bien de qué se trata tu sistema de pensamiento, el que tú te inventaste y lo complejo que te lo hiciste a ti mismo porque el entender eso y la razón de por qué te lo hiciste tan complejo te va a llevar finalmente a reconocer que no tiene sentido y va a hacer que todo problema se resuma en un solo problema y entonces el problema va a ser súper simple y si el problema es simple, la solución va a ser simple. Ya. Si no hay ninguna pregunta, lo dejamos hasta aquí. Mañana comenzamos con la primera sección del capítulo 4. Así que muchas gracias, bendiciones y nos encontramos mañana.